Ignacio, ¿cuáles fueron estos principales factores que cree usted que llevaron a que hoy se concretara esta primera fase del acuerdo? Bueno, son varios los factores, entre ellos ni más ni menos que 15 meses de agotamiento para el Estado de Israel y para Hamás. En cuanto a Hamás, la desarticulación de todo un sistema de alianzas, en este momento absolutamente debilitado, no derrotado, pero sí que ha menguado en su capacidad de proveer suministros, logística y armamentos. Me refiero a la red compuesta por la República Islámica de Irán, Hezbollah, el gobierno de Bashar al-Assad derrocado en el último mes y medio, y con esto también a los hutíes y a Hamás en la Franja de Gaza. Esta red, ahora descompuesta por los enfrentamientos entre el Estado de Israel y Hezbollah, a partir del colapso del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, ha hecho que Hamás se vea limitado respecto del apoyo de aliados que constituían una presión en el frente norte para el ejército israelí y que generaba un desgaste inmenso tanto en el plano táctico militar como en el malestar social que produce el contar con cientos de miles de desplazados de las regiones del norte del país, esto para el Estado de Israel. Asimismo, Hamás se ha visto inmerso en un conflicto armado que ha llevado a perder miles y miles de hombres, aunque reiteradamente en estos 15 meses Hamás ha reclutado nuevas tropas y estas nuevas tropas se han enfrentado así también al ejército israelí. La merma de hombres dispuestos a pelear y de pertrechos de apoyo, como decimos, de asistencia, ya a un nivel transnacional, hace que las condiciones para sostener los enfrentamientos sean mucho peores, al mismo tiempo que la Franja de Gaza se encuentra en un estado de devastación que no merece presentación. Lo sabemos básicamente a partir de toda la atención que ha concitado el desastre humanitario en este tiempo. Es decir, eso es de público conocimiento, es difícil sostener enfrentamientos con una presión humanitaria tan grande y a su vez con otros aliados, como por ejemplo el gobierno catarí, que presionan por otro lado a Hamás para alcanzar un acuerdo. En este sentido, desde el lado de Hamás, las condiciones no son óptimas para seguir combatiendo. Al mismo tiempo que no se garantiza ni una cantidad de rehenes vivos como para poder llegar a rondas de negociación de manera más fortalecida. Hamás hasta hace poco parecía no poder dar garantías siquiera de tener conocimiento ni del estado de salud ni de la ubicación de los rehenes con los cuales se hizo el 7 de octubre. Y por el lado del Estado de Israel es también insostenible extender infinitamente una guerra que se ha prolongado demasiado, que tiene un desgaste humanitario grande para la sociedad israelí. La pérdida de soldados genera también una crisis, un trauma para esas familias. Es también un factor de aislamiento, de desprestigio, el sostener prolongadamente esta guerra con el desastre humanitario que hemos mencionado en Gaza, lo que también genera una presión muy fuerte, pero al mismo tiempo tenemos toda una serie de sectores de la sociedad civil israelí que presionan semana a semana, que protestan, marchan, se manifiestan de distintas maneras. En este momento hubo una vigilia en la residencia del primer ministro pidiendo por un acuerdo, por un cese al fuego urgente para recuperar a los rehenes. Las familias de los secuestrados por Hamás también sufren un trauma indecible. Entonces, dentro del Estado de Israel y en este contexto de debilitamiento de enemigos, que son a su vez, como decimos, los socios de Hamás, es un momento si no favorable en el contexto del cambio de mando en Estados Unidos que mencionamos antes, que constituye otro factor de presión. Bueno, este es un momento donde todavía se puede alcanzar algún tipo de compromiso para detener los enfrentamientos y conseguir al menos la mayor cantidad de rehenes posibles con vida. Entonces eso también apremia. De manera tal que si observamos el último factor, que es el que mencionamos al contar esta transición del gobierno de Biden al de Trump,
tendríamos que añadir un factor de peso, que es que Trump se ha manifestado duramente respecto a las consecuencias que tendría para Hamás el prolongar la guerra más allá del día de su asunción. Lo que también entendemos que ha contribuido a acelerar este proceso de cierre de un acuerdo que se está haciendo oficial ahora mismo en el curso de este día, que se están cerrando los detalles, como decíamos también antes, que hasta último minuto se estaban discutiendo y parecía que podía prolongarse tal vez un día o unos días más. Finalmente, ahora parece ser que el primer ministro catarí hará oficial esta comunicación, pero ya las partes parecen haber coincidido y en los medios de la región, los medios saudíes, en los medios israelíes, en los principales portales de Medio Oriente ya se da por cerrado que este acuerdo es una realidad. Claro, efectivamente estamos a la espera del pronunciamiento de las autoridades cataríes que ya se dará en pocos minutos y lo vamos a tener aquí, las declaraciones en vivo con traducción. Ignacio, tocaba usted varios puntos sobre los cuales ahondaremos a lo largo de este informativo. Quería preguntarle cómo evalúa usted el equilibrio de poder en medio de estas negociaciones. Hablaba de, por ejemplo, este desgaste que han sufrido ambas partes, unos más limitados que otros. Bueno, un punto interesante es que en este marco de transición de la administración de Biden a la de Trump, en los últimos días surgieron enunciados muy fuertes por parte de las autoridades que todavía pertenecen a la gestión de Biden respecto de aquellas entrantes que todavía no han asumido sus funciones como tales, porque la asunción del presidente electo Donald Trump todavía no se realizó, pero ambas delegaciones, ¿no? Es decir, oficial y por asumir, actuaron de manera separada para presionar al gobierno israelí, por ejemplo, a llegar a llevar a estas negociaciones a buen puerto. Es así que, por ejemplo, ayer Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, manifestó que probablemente se podría haber alcanzado un acuerdo similar hace mucho tiempo, mientras que al mismo tiempo, por otro lado, los delegados de Trump se arrogan, y esto también lo manifiestan distintas autoridades de países árabes que han observado el proceso de las negociaciones o que han participado de manera lateral, que de no haber sido por la presencia de delegados que responden a Donald Trump, que el gobierno de Netanyahu no se habría alineado como para definitivamente aceptar los términos que ahora se han acordado y que bueno, esto podría haberse extendido más tiempo. Es decir, que cada gestión presenta como eficaz o como inevitable su participación en todo este proceso y hay una disputa por ver quién también se arroga la responsabilidad de lograrlo. Es decir, hay un gobierno saliente y uno entrante y los dos tienen mucho que defender. Uno, porque es el cierre de un gobierno que ha sido muy criticado por la asistencia militar al Estado de Israel, y el otro porque está relanzando, como sabemos, un segundo momento, un segundo mandato para Donald Trump, que comenzar su nuevo periodo con este logro, con esta credencial, constituye un factor de legitimación muy grande probablemente, y así lo entienden todas las partes, de aquí a futuro. Es decir, que esto constituiría una especie de medalla en ese historial que podría determinar también la suerte de futuras intervenciones de esa presidencia en otros conflictos, no solamente en el curso de lo que ocurra entre Israel y Hamás o entre israelíes y palestinos de manera general, tomando de manera amplia, porque recordemos que este acuerdo implica 3 fases donde se producirían intercambios de rehenes por prisioneros y un desplazamiento progresivo hasta constituir una retirada de las tropas israelíes en la Franja de Gaza. Y no tenemos garantías de que esas 3 fases se cumplan, como tampoco tenemos una hoja de ruta que se desprenda de este acuerdo como para determinar cuál va a ser el curso futuro de la situación en Gaza, quién va a administrar Gaza, qué va a pasar con Hamás, se va a producir un desarme de Hamás. Hamás está al
participar de este acuerdo, al aceptarlo, está también congraciándose con la idea de un desarme. Bueno, de eso no hay ninguna garantía de ningún tipo. Entonces no podemos asumir que porque este acuerdo tenga éxito en algunas de sus fases, y ojalá que las tenga, hay claridad respecto a qué sucede después. De manera tal que, de vuelta, quien se lleve la credencial y quien ha anunciado este acuerdo como una victoria propia es Donald Trump, que todavía no asumió. Bueno, tiene mucho para ganar respecto de todo aquello que pueda construir después. Es decir, tendrá cierta legitimidad para seguir intercediendo entre las partes y probablemente lograr alguna especie de camino que en este instante no podemos elucidar del todo. Solamente necesitamos tiempo para descubrirlo.